Bueno, hoy vamos a hablar de neurología y del cuidado del cerebro, porque Sí. tantas veces hablamos de los cuidados, de lo físico, de vamos al gimnasio, de esto, del otro, y cómo cuidamos nuestro cerebro, que es nuestra máquina, nuestra computadora. Es por eso que nos está acompañando el doctor Jorge Nagel, o Nagel. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted? Muchas gracias por la invitación. Neurólogo, corregimos porque es Nagel en realidad, pero bueno, todo el mundo lo conoce como Jorge Nagel, así que lo vamos Así a es, hacer así para así no es. complicarlo y que diga, ay, mira, ahí lo tengo a mi doctor. Y vamos a hablar de esto, ¿no? Del cuidado del cerebro, que para poder pensar cómo cuidarlo, primero tenemos que pensar cómo trabaja, ¿no? Nuestro cerebro. ¿Cómo trabaja nuestro cerebro? Y bueno, para eso tenemos una muy buena imagen. La imagen del del cerebro que nos explica un poquitito cómo trabaja él mismo. Porque el cerebro es un órgano, no es un músculo. Exacto, tiene Bien. una unidad funcional Sí, que es la neurona. sí. Las múltiples neuronas, billones de neuronas, conforman el cerebro. La mayor cantidad de neuronas se observa ahí Sí. en la corteza cerebral. Antes se conocía y se decía que la corteza cerebral era lo más importante que teníamos. Sí. Ustedes ven ahí los lóbulos, Sí. el lóbulo occipital, que es el que usamos para ver, Sí. el lóbulo frontal, que es el más importante, que nos diferencia de los animales Sí. y de nuestros ancestros, y es el que más hay que cuidar, es el lóbulo que está acá adelante. Pero las neurociencias fueron progresando y la tecnología que se desarrolló para estudiar a ellas motivó que reconociéramos la próxima, si puede ser, Sí. que A ver reconociéramos... si podemos ir mostrando las imágenes, porque el doctor quiere hablar sobre unas imágenes que estaban... Sí. Ahí está, ahora sí. Para hacerlo más rápido, fíjense que el cerebro por debajo de la corteza Sí. tiene múltiples y millones de vías Ajá. que comunican. Ah, ¿todos esos cables son el cerebro? Todos esos Mirá. cables, ya lo vamos a ver, son el cerebro. Pero esto viene para comparar el cerebro, ahora que estamos con la inteligencia artificial, Sí. con una computadora. Apa. No es el cerebro que se compara a una computadora, sino que la computadora intenta compararse al cerebro. Claro. Ustedes fíjense que por debajo, si vamos a la anterior, hay múltiples vías que se parecen a una computadora. Esa imagen muestra los tractos, las vías múltiples que tiene el cerebro y que hacen que cada persona tenga una individualidad. Bien. ¿Está? No son todas las vías iguales. Y esas, junto con la corteza, es lo que tenemos que cuidar. Bien. Ser conscientes y cuidarlas, porque en la medida que se destruyan las vías y en la medida que se lesione la corteza, nosotros vamos a ir perdiendo funciones de nuestro único órgano que hace a la sociabilidad, que es tan importante. Claro. Entonces, Cuidar nuestra gran computadora, ¿eh? Y a Es- veces creo que no estamos tan instruidos de qué es lo que necesita el Claro. cerebro para funcionar bien. Por ejemplo, la hidratación. ¿Cuál importante es en la función del cerebro? Tomar agua. sí, nosotros tenemos que saber, y eso lo vemos con resonancia magnética, que estamos compuestos por un 70% de agua. Sí. El cerebro no escapa a eso. 70% de agua es nuestro cuerpo y el cerebro no escapa a eso. Por lo tanto, hay que hidratarse bien. ¿Y el descanso, doctor? Eso es fundamental, el descanso. El cerebro necesita por lo menos 7 horas de descanso, Por lo menos 7 horas. 7 horas, y dormidas en forma continua. Claro, no 4 de la Porque- noche y 3 de siesta. Claro, entonces se recomienda para cuidar el cerebro hacer una buena... cuidar bien al sueño, hacer una buena profilaxis del sueño. ¿Qué significa eso? Comer temprano, Bien, 7 de la tarde, 8. bien. Tener 3 o 4 horas para hacer la digestión, porque el sueño es un elemento muy dinámico. Necesita mucha sangre, necesita mucho oxígeno Bien. para corregir todo lo que pasó durante el día. Claro. Tiene 4 etapas el sueño que se usan para corregir la presión arterial,
las hormonas, la memoria, todo el desgaste que hizo el cerebro, se tiene que corregir durante el sueño. Por lo tanto, es importantísimo dormir bien. Bien, 7 horas. ¿Y la siestita de la tarde también ayuda a recuperar el cerebro? También ayuda a recuperar el cerebro. ¿De cuánto debería ser la siestita de la tarde? No más de media hora, 45. No más de media hora, pero es importante. No más de media hora, pero es muy importante. Se puede hacer a eso de las 3, 4 de la tarde un siestín, media hora de parar. ¿Tiene que ser acostado o puede ser sentado? O por ejemplo en un sillón. Digo, bueno, me cierro un poquito de cualquier los ojos, forma, media horita. De cualquier forma que permita relajarse y relajar al cerebro. ¿Y las pantallas, doctor, que en este momento están tan en auge? Bueno, las pantallas, yo quisiera decir algo antes, que el estrés es muy importante para recuperar el cerebro. El estrés en poca cantidad viene bien, pero el estrés en larga, el estrés crónico es el que termina lesionando a través del cortisol, que es una sustancia que libera el organismo, es decir, es un tóxico interno que tenemos, altera las funciones de un lóbulo, que es el lóbulo temporal, especialmente alterando la memoria y las conductas. Por lo tanto, no tener estrés, y aquí vamos al ejercicio, que hay que hacer ejercicio, hay que destensionarse, hay que hacer yoga, hay que relajarse, porque eso no permite que estemos estresados, que no permite que estemos gastando oxígeno permanentemente. El ejercicio físico ayuda al físico, pero también ayuda a sacarle el estrés al cerebro. Y eso también nos ayuda. Exactamente. Perfecto. Otra cosa que ayuda es cuidar la presión arterial, la hipertensión, daña al cerebro. Otro elemento importantísimo son el colesterol, que todos conocemos, los lípidos, los triglicéridos aumentados también dañan el cerebro, porque dañan precisamente esas fibras que yo mostré debajo de la corteza, porque la privan del oxígeno, la privan de sangre, la presión arterial, el colesterol y el cigarrillo, el alcohol. Los tóxicos, y aquí es un tema importantísimo, hay tóxicos que hacen o provocan mucho vasoespasmo. ¿Qué significa el vasoespasmo? Que las pequeñas arteritas que irrigan el cerebro se achican. El cigarrillo, por ejemplo. Los vapeadores que están tan de moda ahora. Los aspiradores. Y a su vez las drogas, por ejemplo la cocaína, produce mucho vasoespasmo. Ni hablar, Entonces, esa es una forma de cuidar al cerebro, no intoxicándolo para que no tenga vasoespasmos en la parte interna. Otro mecanismo de cuidar al cerebro es la diabetes. La diabetes daña el cerebro. Esas son las neuronas. Fíjense, esa es la neurona madre. ¿Qué es la neurona madre? Es la unidad funcional del cerebro. Claro. Si ustedes lo ven, y bueno, volvemos a repetir. Las imágenes. Bueno, vamos a tener, porque siempre hablamos mucho del cuidado de la salud en general, que nos encanta, pero nunca habíamos hecho hincapié en el cerebro entonces. Buen sueño, ejercicio, poco estrés, hidratación y controlar todo lo que tiene que ver con temas de la salud, que en realidad están íntimamente ligadas también con el cerebro. Con esta base así nos aseguramos por lo menos estar cuidándolo, ¿no? Claro, en resumen, lo que más debemos cuidar es lo que nos diferencia de los animales. Bien. Que es el lóbulo frontal. Es la parte anterior. Bien. Porque ese lóbulo se ocupa del raciocinio, se ocupa de la empatía, se ocupa del cuidado interno, se ocupa de la autoestima. Bien. Entonces, todo mecanismo que daña el lóbulo frontal termina dañando la personalidad, la atención, la concentración y precisamente algo que falta mucho hoy, el control de los estímulos. Que a veces estamos sobreestimulados. Sobreestimulados. Con respecto
a las pantallas es demasiado estímulo. No se recomienda usar pantallas para ir a dormir, sino que se recomienda caminar, pegarse una ducha con agua tibia y no ir a la cama a estimularse con pantallas. Ahí está, con el celu o recién comidos. Doc, la verdad que yo quisiera estar hablando toda la mañana del cerebro porque podríamos estar hablando horas, pero bueno, es como para hacer una introducción en el tema y seguir invitándolo para que usted nos siga contando y dando algunas recomendaciones sobre la importancia de la compu que nunca le damos mucha. Hay una competencia. Al cerebro le salió la competencia de la inteligencia artificial. ¿Qué tal? Y ese es un tema que yo quiero meterme y íbamos a hablar con también la licenciada en Ciencias de la Educación, que vamos a hablar de la inteligencia artificial, cómo competirle en los distintos ámbitos, incluso con nuestro propio cerebro. Doc, le agradezco muchísimo su visita. Yo le agradezco a ustedes, porque me permiten hablar de lo que tanto me gusta y que hace tantos años que lo estoy haciendo. Un placer y siempre las puertas abiertas y lo seguiremos invitando para puntualmente meternos en varios temas. Muchas gracias, el doctor Nagel, que nos acompaña aquí con todo su conocimiento para aprender a cuidar a nuestra computadora.